Buenos días a todos, bienvenidos a Desde la Vida, el programa que desde hace tantos años por la pantalla de la televisión pública informa y acompaña al colectivo de las personas con discapacidad. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho desde hace bastante tiempo y lo teníamos que tratar, que es la crítica situación de los prestadores de servicios de atención y rehabilitación a personas con discapacidad. Están pasando cosas bastante graves que vamos a tratar de ayudar a solucionarlas. Para eso lo tenemos a Karina Herrera, que es la presidenta de AFAPREI, además es la mamá de Santiago y de Julián, después nos va a contar sobre sus hijos también. La tenemos a Marina Filiola, que es licenciada en terapia ocupacional y es la presidenta de la Fundación Tempo de Integrarse. Y a Pilar Pacheco, que es la directora del Instituto de Neurorehabilitación Pilar Pacheco de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de este tema que, como les digo, es un tema que lo vienen sufriendo los prestadores desde hace mucho tiempo. Vamos a ver si podemos arrojar un poquito de luz sobre eso. También lo vamos a tener a Rafael Arrastia, que es psicólogo social y coach de oratoria, locutor nacional y periodista, para hablarnos de un taller solidario de comunicación, prensa y oratoria que va a dar en estos días. Y la tenemos, como siempre, a nuestra especialista en temas jurídicos, la doctora Cotiñola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Bueno, yo les traigo algo que de verdad hemos hablado mucho tiempo de los procesos de determinación de la capacidad, pero me puse como meta explicar bien en qué casos existen los apoyos, es obligatorio tener un apoyo y la curatela se sigue usando y para qué casos. Quédate porque lo vas a preguntar siempre esto. Me voy a mover para el living, que en realidad está a 1,5 metros de distancia, como estamos todos. Sí, todos. ¿Qué haces, Cari? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos ¿Volviste días. después de muchos años? Volví porque es un tema recurrente que tenemos que ampliar el diálogo justamente con las autoridades y con todos los sectores que integran este diverso mundo de la discapacidad para poder mejorar la situación. Por eso yo decía al principio que generalmente nosotros tenemos siempre un solo invitado en el piso. Pero cuando tenemos un invitado en el piso vamos a tratar siempre de ir para adelante con soluciones a problemas que nos están que a ustedes los está preocupando desde hace mucho, pero que se acentuaron con esta situación nueva que estamos viviendo en el mundo. Contame, primero quiero saber cómo es la sigla de tu organización. La sigla es Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Es la única asociación civil que está nucleando los 3 colectivos del sector discapacidad, que son las familias de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad y los prestadores. Ajá. O sea, están muy metidos en el tema, eso quería aclarar. Sí. Bueno, también la tenemos a Marina Filiola y a Pilar Pacheco, están vía Zoom, ellas están por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo es? ¿Cómo te va? Hola, Hola, Pilar, hola Pili. Marina, Hola, ¿cómo Marina. están? Esperemos que nos ayude la tecnología y que no tengamos problemas, como suele ocurrir en estos días en todos los programas de televisión que veo. Estamos acá, hablábamos con Karina, y vamos a intentar poner nuestro granito de arena desde acá para, como en otras veces ha ocurrido, ver si podemos avanzar con esto, que yo sé que a ustedes les preocupa desde hace mucho. ¿Qué pasa con los prestadores? A ver, contanos qué pasa con los prestadores, que parece que esto es algo que se viene arrastrando desde hace 3 o 4 años. Se viene arrastrando desde aquella vez que nosotros estuvimos acá en este programa. ¿Cuánto hace 4 años que viniste? Hace exactamente 3 años. Mirá. Hace exactamente 3 años, allí fue donde se empezó a consolidar esta asociación a la cual pertenecemos. Estamos muchos juntos, no somos solamente una asociación, sino todas las agrupaciones que nos vamos juntando y que vamos tratando de aunar fuerzas. La situación prestacional viene de arrastre porque históricamente toda la normativa data del año 99, 2000, la doctora va a aseverar esto. Sí. Y bueno, necesitamos que las distintas autoridades y que los distintos ministerios y todos los que tienen que ver, porque la diversidad de la discapacidad es transversal a distintos ámbitos. ¿Sabes qué me gustaría, Karina, antes que Decime. sigas, para los que nos están viendo, que por ahí se les escapan ciertos términos, sintéticamente, ¿qué son los prestadores? ¿Qué son? ¿Por qué se llaman prestadores y por qué son esenciales para el colectivo de las personas con discapacidad?
Les comento, son prestadores porque prestan distintos tipos de servicio y atención a las personas con discapacidad. ¿Ejemplo? Desde el transporte, desde los apoyos como puede ser el acompañante terapéutico, el cuidador o cuidadora, aquel maestro o maestra de apoyo que asiste con el niño al aula, aquellos que brindan terapias dentro de un consultorio, como puede ser psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, fonoaudiología, otras terapias que no se tienen en cuenta y también son muy importantes, como ser hidroterapia, equinoterapia. Otro apoyo, como es el intérprete de lengua de señas. O sea, es un universo Amplio. muy necesario, imprescindible para una persona con discapacidad, o incluso, vos hablabas de maestro de apoyo, etcétera, para un niño. Sí. Y sobre todo en este momento en el que no se puede prescindir de eso por más pandemia que haya, ¿no? No, porque seguimos con las clases virtuales. Tenemos comunicación con la escuela a través de videollamadas. Ajá. ¿Y hace cuánto que no reciben aumento, concretamente? Mira, luego de 2 años de estar en O sea, lucha... O sea, lo tienen congelado hace 2 años los sueldos. Espera que te desarrollo la historia. 2017 nosotros vinimos acá, conseguimos el aumento 2019 en 2 partes, septiembre y noviembre. ¿Qué pasó con eso? Se ve reflejado recién en los honorarios que cobran al año siguiente. Entonces, esos aumentos de noviembre de 2019 los estuvieron cobrando ahora, pero con el cambio de autoridades se recepcionaron recién las facturas a partir de marzo. Con el tema de la pandemia, muchos no llegaron ni a presentar las facturas y otras familias no llegaron ni siquiera a presentar los presupuestos para la atención de su familiar, persona con discapacidad, durante el 2020. Entonces necesitamos justamente abrir el diálogo, abrir la comunicación con los distintos organismos que entienden en el tema para facilitarle a las familias esa atención. Cari, y una consulta, ¿este tipo de inconvenientes lo tienen solamente con incluir salud o con distintas obras sociales y prepagas? Lo tenemos con todas las obras sociales y prepagas que están bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud, que son alrededor de 300. Lo tenemos con las obras sociales que son municipales y que son provinciales, como IOMA, por ejemplo. Como por ejemplo IOMA. Y realmente es avasallar los derechos de las personas con discapacidad. Argentina es un país que adhiere a la Convención. Necesitamos que eso se respete. Le quiero dar intervención en esta charla a Marina y a Pilar, ¿están ahí? Por supuesto. Bueno, a Marina, voy a mencionarlas antes de la pregunta, así no nos pisamos y no nos pasan estos accidentes de Zoom, ¿viste? Que tenemos siempre. No, yo no te escuché. Yo... decime, Marina, ¿cómo les afectó el ajuste que comenzó en 2016? Y nos afectó muchísimo porque el tema además de la falta de aumento del valor de las sesiones y de las prestaciones, se sumó todo lo que era el aumento de los servicios, el aumento de los alquileres, entonces, y la demora en los pagos, que son entre 3 y 6 meses que estamos recibiendo los pagos posterior a la presentación de la factura, genera que se haga muy difícil poder costear todos los tratamientos. Es imposible, me imagino. Pilar, te pregunto a vos, ¿en el interior se trabaja igual? ¿Cómo es la realidad por ahí? ¿Pasa lo mismo que está pasando acá? ¿Vos que estás en Santa Fe? Bueno, en realidad a partir de la cuarentena, nosotros tuvimos en junio, se comenzó la etapa de distanciamiento. Acá la Subsecretaría de Inclusión aprobó que se trabajara en forma presencial, con casos impostergables y que así lo requirieran. Por ejemplo, ¿qué casos? Decime. ¿En qué casos aprobaron Mira, que fuera se presencial? para rehabilitación lo que es kinesiología, psicopedagogía, psicología, no para prestaciones educativas, y también para estimulación temprana. Hay casos que lógicamente un kinesiólogo no puede trabajar virtualmente o mediante teleasistencia. No, claro. Lo mismo el área de psicología. También hay muchos pueblos del interior que no tienen accesibilidad. Si bien muchos lugares volvieron a trabajar, pero principalmente el ambulatorio, los centros de día, los centros educativos, terapéuticos y los AIE no pudieron volver a actividades, y ahora se volvió a suspender justamente por la situación epidemiológica que estamos atravesando acá en el interior.
Y respecto de las obras sociales y de los pagos, estamos atravesando la misma situación que todos a nivel nacional, principalmente con incluir salud, que hasta el mes pasado debía todo 2019, y IAPOS, la obra social provincial, que decidió solamente autorizar una sesión de teleasistencia, más allá de lo que tuviera autorizado la persona con discapacidad. Y ¿Cómo es eso? también, Una locura, ¿eh? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Más allá de bueno, lo que tuviera autorizado. por ejemplo, un paciente con discapacidad tenía autorizado 2 sesiones de psicología, 2 de psicopedagogía y 3 de kinesiología. Bueno, IAPO sacó una disposición a través de la cual solamente autorizaban una sesión de teleasistencia. Después hubo dichos y desdichos, dijeron, bueno, lo vamos a hacer para todas las prestaciones, pero no para kinesiología. Fue muy desprolijo el manejo de IAPOS, la verdad. Esto es algo que está... Te hago una pregunta, te interrumpo ahí. ¿Esto es algo que está pasando a raíz de la pandemia o es algo que ya venía pasando prepandemia? Mira, IAPOS siempre estuvo atrasado con los pagos, pero a nivel prestacional autorizaba lo que pedía el médico tratante. Más allá de que la auditoría médica de IAPOS después pudiera tener alguna observación sobre lo que pedía el médico. Pero después de decir, bueno, vamos a autorizar una sola sesión semanal, también descontaron el 40% de los pagos de todos los prestadores. Esta retención, yo no vi ninguna disposición, no vi ninguna reglamentación respecto de esto, o sea que además de decir lo que necesita el paciente mediante teleasistencia o que la teleasistencia es menos terapéutica, por eso necesitan menos cantidad, no sé cuál es el fundamento que han utilizado para tomar esta decisión. La verdad que no es un fundamento, no le encuentro mucho fundamento, pero bueno. Marina, ¿cómo te afecta a vos que tenés un centro de día esto? Vamos a tratar de abarcar todos los aspectos, por eso las tenemos a las 3 acá para que nos expliquen cada una la situación desde su punto particular. ¿Cómo te afecta a vos que tenés un centro de día? En cuanto, bueno, nosotros tuvimos que adaptar toda la modalidad de trabajo a partir de la pandemia y la falta de claridad también en la forma de presentación. Nosotros estuvimos casi un mes y medio sin saber si podíamos continuar trabajando, si no, si los tratamientos se iban a cubrir. Una vez que logramos que se resolviera la cobertura y que, bueno, que nosotros continuamos con todos los talleres, todas las actividades y todos los profesionales continúan trabajando de la misma manera, sufrimos el tema de la falta de pago, de las demoras en los pagos, de las dificultades en la presentación de las facturas, porque piden muchísima documentación, no todas las obras sociales piden la misma documentación, entonces todas estas normativas confusas también generan que se demore la presentación de las facturas. Ajá. ¿Puedo hacer una preguntita, Fena? Sí, cómo no. A mí me gustaría preguntarte, Marina, ¿ustedes no hicieron ninguna promoción judicial por el reintegro de esas prestaciones devengadas y no percibidas? Obviamente, más allá de ser arbitrario, ilegal, anticonvencional y demás. ¿Cómo lo manejaron? Más allá de la bronca y de la impotencia, ¿no? Eso los reclamos, sí, muchos... trabajamos junto con los familiares y las personas con discapacidad, ellos también hacen los reclamos en sus obras sociales, presentan amparos, muchas veces es la única manera de que se aprueben los tratamientos, de que no haya recortes, de que no haya tantas demoras en la aprobación de las prestaciones. Bueno, sepan que pueden hacer, sepan que tienen una herramienta y eso se llama prestación devengada no percibida. Eso hay que hacerlo porque hay que poner un poquito de coto, de fin a esta arbitrariedad permanente y constante. No se puede retasear la cantidad de sesiones, ese tipo de cosas no existe en la ley. Eso es violatorio de la Convención, de la ley nacional, de todos. Esto es una cosa de locos, definitivamente. Cari, te hago una pregunta, porque a raíz de esto que está diciendo la doctora también, ¿dónde es que hacen el ajuste? ¿Dónde se hace el ajuste? ¿Por qué se hace el ajuste? A ver.
Bueno, ¿O dónde, de dónde sacan? Normalmente Espera, pero sí, que esto, decime. quiero aclarar una cosa otra vez. Sí. Según vos me dijiste y según nosotros sabemos, esto viene pasando hace 3, 4 años. Sí. No es por la pandemia. No. Esto viene pasando hace 3 o 4 años. Aclarémoslo, porque si no siempre... La culpa es la pandemia. Claro, Sí. siempre hay temas que no, Hay lo que pasa es culpable. que esto está pasando ahora. Esto está pasando No. desde el gobierno anterior, Sí. ¿ok? Es así. Empezó en el gobierno anterior. Entonces, contame dónde es el ajuste, dónde es que se hace. Justamente desde el gobierno anterior, lo que solían hacer es, cuando tenías una cierta cantidad de terapias, te derivan con el equipo interdisciplinario de la obra social o de la prepaga. Este equipo interdisciplinario evalúa, entre comillas, porque vos no podés evaluar a una persona en 2, 3, 5 minutos cuando no la conocés, cuando te basás pura y exclusivamente En informes de otros en profesionales. informes que, si bien te van a dar un panorama de justamente toda la parte profesional, pero vos también tenés que ver el contexto familiar. Tenés que ver cómo está contenida esa persona con discapacidad, cómo está contenida esa familia de esa persona con discapacidad. Porque no todas las familias estamos en la misma situación. Entonces, empiezan a ver dónde te pueden recortar o te dicen... Eso lo hace la obra social, digamos. Porque el equipo interdisciplinario es contratado por la obra social, justamente O sea para que hacer el este equipo tipo. interdisciplinario defiende primero los intereses, digo, se me ocurre, ¿no? Primero los intereses de la obra social Sí. y después vemos si te damos lo que vos necesitas, es una cosa así. Te lo cito con el ejemplo personal. A ver, contame, ¿tus hijos qué discapacidad tienen? Santiago, el diagnóstico es TGD no especificado, que es autismo, ¿sí? Está dentro del espectro autista. Dejó de hablar cuando nació mi hijo Julián, ¿sí? O sea que hace 5 años, 6 años que dejó de hablar. ¿Qué diferencia de edad tienen? 1 año y medio. Cuando nació el Santiago hermano, tiene él 7 y dejó de medio, hablar. Sí, y Julián tiene 6. Cuando yo lo llevo, porque me citan al equipo interdisciplinario, cuando yo lo llevo, me dicen que tiene un grado de autismo mayor. Entonces, lo primero que me sugieren es mandarlo a un centro educativo terapéutico. ¿Para qué? Para no arriesgarse a tener que pagar una cierta cantidad de sesiones y a ver si a mí se me ocurría mandarlo a una escuela privada y ellos también lo iban a tener que pagar. Entonces, lo primero que me ofrecieron es eso. ¿Qué obra social es? En aquel momento era ACE Nacional, pero ahora, desde que están en OSDIP, que es Industria Privada del Petróleo, que la tienen por el progenitor, no ocupa el rol de padre, es solo progenitor, esta obra social OSDIP de la Industria Privada del Petróleo le quitó a Santiago, por ejemplo, el acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque no está dentro del nomenclador y lo tienen que pagar ellos de sus arcas. Y vos imaginate que es muy costoso para la obra social responder del gasto de un acompañamiento terapéutico que puede beneficiar la evolución de Santiago. Santiago no sería el mismo Santiago que es hoy en día si hace 2 años no le hubiesen quitado el acompañamiento terapéutico. O sea, estaría mucho mejor. Totalmente. Vos ves la evolución de Julián, que tiene su acompañante, a quien le mandamos un beso grande porque está ahora cuidando a Julián y cuidando a Santiago, ¿sí? Y gracias a ella yo puedo estar acá, si no, no podría. Julián lleva 3 años casi con Vanessa, con su acompañante terapéutica, y la evolución de Julián ha sido brillante. ¿Por qué? Porque tiene ese apoyo exclusivo, esas horas exclusivas, donde se trabaja además de lo que se trabaja en el espacio terapéutico. A ver, está Pilar ahí todavía, ¿no? Sí, están Pilar y Marina. Bueno, Pilar, te hago una pregunta. Ustedes el viernes 18 de septiembre presentaron un petitorio al jefe de gabinete, si no me equivoco, Sí. y al presidente de la Nación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pedían puntualmente? Bueno, se pidió en conjunto con organizaciones que trabajan por y para personas con discapacidad, con prestadores precarizados de salud y educación, con prestadores unidos también. Se pidió la tarjeta alimentaria para personas con discapacidad. También solicitamos que se regularicen las deudas de incluir salud a nivel nacional, que se trate de forma urgente el aumento del nomenclador y también que se trabaje, por favor, sobre lo que son las renovaciones para los planes de tratamiento 2021. Cada obra social tiene un instructivo, ese instructivo
suele costar de más de 30 hojas. Hay obras sociales que hacen ir a los padres, a los equipos interdisciplinarios para evaluar las prestaciones, y todo eso no puede suceder en el contexto de una pandemia porque sería exponer a las personas con discapacidad. Claro. Entonces necesitamos que se trate urgente la prórroga de los planes de tratamiento, y también es muy importante que se trate el tema de los sistemas de apoyo para la vida independiente, que no están dentro del nomenclador, y la situación de prestaciones como equinoterapia y hidroterapia que mencionó antes Karina, que están atravesando situaciones muy, muy difíciles. ¿Qué respuesta tuvieron? ¿Tuvieron alguna respuesta o todavía no, Marina? No que yo sepa. Todavía no. Decime, Karina, ustedes están pidiendo les hago un par de preguntas más y nos tenemos que ir a un corte. Ustedes están pidiendo la tarjeta alimentar para personas con discapacidad. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Se las dan, no se las dan? Todavía estamos sin una respuesta. Esto salió desde los sectores de personas con discapacidad adultas, ya que aquellos que cuentan con una pensión no están pudiendo salir a trabajar como salían antes. ¿Por qué? Porque hacen venta ambulante, porque hacen artesanías, porque hacen distintos tipos de actividades que les permiten generar un ingreso extra en el día a día. Eso no lo están pudiendo hacer. Entonces, en este contexto que llevamos 6 meses de cuarentena, esas personas con discapacidad necesitan la asistencia del Estado a través de la tarjeta alimentar. Bueno, a las 3 ahora les hago una última pregunta antes de irnos al corte. Y les agradezco que hayan estado, a ver si podemos llegar a alguien que tenga poder de decisión en este caso, y no digo que se solucionen las cosas inmediatamente porque son problemas complejos, pero sí se pueda empezar a pensar en alguna solución. ¿Cuál sería el principio de esa solución, según ustedes? ¿Qué es lo que a ustedes les parece que por donde se podría empezar a solucionar la cosa? ¿Arranco yo? Arranca vos, dale. Arranco yo. Bueno, considero que es necesario articular con los distintos organismos que tienen que ver justamente con el sector discapacidad. Necesitamos hablar con la Superintendencia de Servicios de Salud. Tenemos buena comunicación con la Agencia Nacional de Discapacidad. Creemos que contando con su apoyo vamos a poder abrir y destrabar esta falta de comunicación con los otros organismos. El 90% de las personas que están a cargo del cuidado de las familias son mujeres. El 90% de las personas que acompañan a los chicos en el aula son mujeres. Necesitamos también la intervención del Ministerio de Mujeres. Necesitamos un montón de intervenciones. Entonces, desde acá le solicitamos a las autoridades que lean estos petitorios. Se han presentado 2, sí, uno fue al presidente y otro fue al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero. Necesitamos que los lean, que vean que estamos en una situación muy difícil desde hace mucho tiempo y tenemos que salir juntos de esta situación, trabajando codo a codo, teniendo una buena comunicación, siendo bien predispuestos a todas las necesidades de las personas con discapacidad, de sus familiares y de los prestadores. ¿Ustedes tienen algo más que decir? Marina y Pilar, ¿quieren decir algo más? Rápido, así nos podemos ir al corte, pero para cerrar y redondear, si tienen ganas de decir algo. No, yo adhiero a esto que dijo Karina y involucrar a todos los actores. Me parece que es sumamente importante poder escucharnos entre todos y oír todas las voces y las opiniones de todo este sector. Bueno, les agradezco mucho a las 3. Espero que o el jefe de gabinete, no sé si el presidente, no sé si nos verá el presidente, ojalá que nos vea. Ojalá que se acuerden de este símbolo. Pero lo que sí quiero decir y quiero remarcar es que nos nuclea a todos. Es que por lo menos, digamos, yo estoy casi esperanzado con que se avecina una nueva época y que esto que se viene arrastrando de hace mucho tiempo se pueda empezar a solucionar de a poco con buena voluntad. Nosotros ojalá hayamos puesto un granito de arena desde acá, que siempre sirve, ¿no? Porque es un programa específico de este tema. Así que ojalá que nos hayan escuchado las autoridades, ojalá que ustedes, estas 3 mamás que estuvieron acá, reciban alguna solución lo más rápido posible. Gracias por estar. Vámonos a un corte preguntándote como siempre, ¿qué estás haciendo en tu casa ahora?